además del Escuadrón 201 y los escuadrones de cazasubmarinos. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos mexicanos se enrolaron a las fuerzas de los aliados y combatieron en distintas partes del mundo. Existieron pilotos mexicanos en la USAF, la RAF y la Real Fuerza Aérea Canadiense. Uno de estos mexicanos fue el teniente piloto aviador Luis Pérez Gómez. Junio de 2004. La plaza de Sassy Normandía acaba de ser nombrada Luis Pérez Gómez. Al evento asistió la que en aquel entonces era su prometida, Dorothy Pratt. La bandera de Francia, de Canadá y México están presentes. Al terminar la ceremonia todos corearon: ¡Viva Francia! ¡Viva Canadá! ¡Viva México! Su novia Dorothy Pratt lo buscó hasta dar con él. Esta es la historia. Luis Pérez Gómez, mexicano, nacido en 1922, en Guadalajara, Jalisco, siempre soñó con ser piloto aviador, y pasó la infancia jugando en la azotea de su casa, donde fabricaba hangares de cartón para sus avioncitos de plomo, dado que era aficionado al modelismo a escala. A los 19 años de edad, y pese a la oposición paterna, partió a la Ciudad de México, ilusionado con estudiar aviación. Mantuvo una relación amorosa con Dorothy Pratt, una patinadora artística canadiense. Como no tuvo dinero para costearse la carrera, se fue a Canadá, cuando supo que allá podría entrenarse, sin desembolsar $1. No sabía inglés y solo llevaba consigo unos cuantos pesos, regalo de su abuela. Pero, gracias al apoyo de un diplomático mexicano, en 1942, lo admitieron en la escuela de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Más de un mes antes de que México entrara en la guerra. Después de 60 años, María de Los Ángeles Prado leyó la historia de Luis Pérez Gómez, piloto mexicano que murió en combate durante las operaciones del desembarco aliado en Normandía un 16 de junio de 1944, y que sería homenajeado en Francia. Dorothy Pratt, la novia de López en aquellos días, nos relata: me impresionó tanto cuando leí la noticia que tuve que ir al médico. La enfermera especializada en cardiología, que cuenta hoy con 78 años, revivió aquella época, entre 1942 y 1944, cuando su vida estaba estrechamente relacionada a Pérez Gómez. Vivíamos en la colonia Roma, en México DF. Éramos vecinos, y así nos conocimos. Él era scout, frecuentábamos el Club Vanguardias, íbamos al cine, y nos hicimos novios. Era un muchacho con mucha entereza, que tenía por ilusión ser aviador. Era huérfano de madre, se había ido a vivir a la Ciudad de México, con su abuela materna, Conchita Aguinaga de Navarro. Y solo pensaba en lograr su sueño de volar. Los estudios de pilotaje, en la escuela de Zapopan, eran muy caros para él, quien decidió viajar a Canadá en 1942 con la ayuda de los Scouts, cuando se enteró que los estudios de pilotaje allá eran gratuitos. Él quería que nos casáramos, que me fuera con él, pero yo era muy joven, mis padres no me dejaron. Él se fue muy sentido, recordó con mucha emoción María de Los Ángeles Prado. Aunque María de Los Ángeles sabía que su novio era piloto en la Fuerza Aérea de Canadá, nunca supo que había entrado en combate. Cuando él ganó sus alas, él la invitó a su graduación. En su última noche antes de partir para la guerra, la invitó a cenar y a un baile. Era una especie de cuento de hadas, con otros bailarines, dando un paso atrás y dándonos toda la pista de baile, y aplaudiendo. Fue la última vez que lo vi, contó Pratt. Graduado con excelentes calificaciones, en 1943, se embarcó rumbo a Europa para combatir en el frente. Contrario a los pilotos mexicanos que se enrolaban en la USAF, que adquirían la nacionalidad estadounidense, en la Real Fuerza Aérea Canadiense no pasaba lo mismo, así que López conservó la nacionalidad mexicana. Pérez Gómez prestó sus servicios en el Escuadrón Avispón 443, del ala 144, del 83 Grupo de Pelea, de la Real Fuerza Aérea Canadiense, con base en Sussex, Inglaterra, con su Spitfire con bandas negras y blancas pintadas en el fuselaje y las alas. A partir de enero de 1944, participó en varias batallas aéreas, siendo derribado en 2 ocasiones, la última en territorio ocupado, por lo que con ayuda de la resistencia francesa, se reincorporó a su unidad en Inglaterra, y llegó a obtener 3 medallas por sus acciones.
El oficial Pérez Gómez impaciente esperaba el día D, cuando el esperado desembarco aliado de Normandía fue un hecho. El escuadrón 433 tuvo momentos de incesante acción. El 15 de junio de 1944, 9 días después de que las tropas aliadas tomaran posiciones en las playas francesas, el escuadrón de Pérez Gómez aterrizaba en Croix-sur-Mer para operar desde territorio francés. El 16 de junio de 1944, Luis Pérez Gómez y sus camaradas del Escuadrón 433 de la RCAF abordaron sus aviones Spitfire para apoyar a las tropas aliadas, que 10 días antes habían desembarcado en Normandía, al norte de Francia, en el famoso día D, el cual marcó el inicio de la debacle para los alemanes. Cuando el ocaso se acercaba, el piloto mexicano se acomodó en la estrecha cabina del Spitfire MK y 10B matrícula MB607 y soltó las riendas de su brioso motor Rolls-Royce para remontarse en el aire, junto con otros 5 aparatos, integrantes de la sección azul, en una patrulla de combate. Casi de inmediato, fueron blanco de la artillería antiaérea alemana. Azul 4 y Azul 6 tuvieron que regresar a la base, con daños, pues fueron alcanzados por los proyectiles nazis. La patrulla prosiguió. La visibilidad era mala, las nubes tenían su base a 4.000 pies de altitud, y se extendían hasta 6.000, la sección se internó en ellas trepando en busca de aviones enemigos reportados en el área. El líder del escuadrón, J.D. Hall, descubrió 12 aviones enemigos a las 6 de su posición y ordenó romper la formación en acción evasiva. Los atacantes, cazas Focke-Wulf FW-190. Estos gozaban de superioridad numérica. Un testigo en tierra contó cerca de 50 aviones en el aire. El combate fue tan corto como feroz, el único sobreviviente canadiense, el teniente de vuelo, Walsh, se lanzó al amparo de su paracaídas, luego de que su avión recibió los impactos de los cañones de 20 milímetros de los FW-190. Mientras descendía, alcanzó a ver fugazmente a un último Spitfire, presumiblemente el de Pérez Gómez, clavarse en las nubes, seguido de cazas alemanes. López comenzó la picada seguido por los Fokkers, sin embargo fue directo a las baterías antiaéreas alemanas. En los alrededores del pueblo de Sassy, quedaron esparcidos los restos humeantes de los 4 Spitfires, y 3 FW-190. Luis Pérez Gómez fue encontrado a unos metros de su avión, quizá trató de saltar en el último momento. Sobre suelo francés, la artillería nazi derribó el avión del Tapatío, en un campo de chícharos. Los pobladores de Sassy le quitaron su identificación, luego se perdió, para que no cayera en poder de la soldadesca alemana en retirada, y sepultaron su cuerpo en el panteón local. Los habitantes de Sassy, de vez en cuando, colocaban flores en su tumba, en recuerdo a un valiente mexicano, que dio su vida por la libertad de Francia. Yo sospechaba que algo había, porque durante meses, no tuve más noticias de él. Pero cuando me enteré fue algo espantoso. Me lo dijo su hermana, Graciela. Las autoridades canadienses se lo comunicaron a su padre, y le enviaron las pertenencias de Luis. Pero no sabían dónde había caído, siempre creímos que había sido derribado sobre el mar, explicó. En junio de 1944 recibí un telegrama del gobierno diciéndome que Luis había sido dado por desaparecido y que probablemente estaría muerto, recuerda Dorothy Pratt. En los años que siguieron, la joven intentó en vano obtener alguna noticia sobre el paradero de su novio. En la localidad de Sassy, todos los lugareños conocían la historia, y recordaban cada año a los 2 pilotos aliados, pero nadie sabía que Luis Pérez Gómez era mexicano, hasta que Dorothy Pratt, una anciana canadiense, se presentó un buen día en la alcaldía de este poblado. Dorothy me dijo que en aquel entonces ella era la novia de Pérez Gómez, y me contó la historia del piloto. Fue entonces cuando me enteré de su nacionalidad, contó Levasseur, alcalde de Sassy. Aunque el nombre no nos sonaba muy canadiense, nunca nos imaginamos que fuera mexicano, dijo con una gran sonrisa el alcalde de este poblado, que siente a México como un lugar muy lejano. Algún día iremos a visitar México, pero por lo pronto será para nosotros un orgullo recibir a todos los mexicanos que quieran visitarnos, agregó Levasseur. En 2001.
Pratt descubrió en los archivos de la Comisión para Tumbas de Guerra de la Commonwealth que, en junio de 1944, un par de pilotos de la Real Fuerza Aérea Canadiense habían sido sepultados en el pequeño cementerio de Sassy, en calidad de desconocidos. Tras fatigosas pesquisas, Pratt logró hablar con algunos aldeanos que recordaban a un aviador que no parecía canadiense, y según sus documentos tenía apellido español. Alentados por la tenacidad de la canadiense, la gente de Sassy decidió hacer un homenaje a Pérez Gómez, y 60 años después de su muerte, una placa conmemorativa recuerda lo sucedido aquella tarde de 1944, y en la tumba figura el nombre completo del jalisciense, flanqueado por 3 banderas: la francesa, la canadiense y la mexicana. Dentro del marco del 60 aniversario del desembarco aliado en Normandía, ayer la pequeña localidad de Sassy rindió un homenaje a su héroe, Luis Pérez Gómez, el único piloto mexicano caído en combate durante esta epopeya de la Segunda Guerra Mundial. La localidad de Sassy no olvida, dijo Bernard Levavasseur, alcalde de este poblado localizado 200 kilómetros al noroeste de París, quien encabezó un emotivo recorrido por todos aquellos lugares que recuerdan la memoria de Pérez Gómez. Además de los habitantes del lugar, al evento acudieron Dorothy Pratt, la novia canadiense del piloto, quien redescubrió su tumba, contó su historia, y sobre todo lo identificó como soldado mexicano. Una delegación de veteranos canadienses, y Eduardo del Río, consejero de prensa, de la Embajada de México en Francia representando al embajador Claude Ayer. 60 años después de que murió lejos de su patria, el recuerdo del piloto está vivo en Sassy, y fue todo un pueblo el que se ha entregado a la tarea de perpetuar la memoria de este mexicano que entregó su vida por la libertad de Francia. Para nosotros, es muy importante rendir homenaje a esos hombres, que vinieron de tan lejos a luchar por nosotros. Se hubieran podido quedar en su casa. No queremos olvidarlo, y queremos que nuestros hijos siempre lo recuerden, dijo a Michel Levavasseur, un habitante de Sassy, primo del alcalde, y cuyo padre fue uno de los lugareños que encontró el avión de Pérez Gómez. El recorrido de homenaje inició en el lugar donde cayó, aquel 16 de junio de 1944 hacia las 5 de la tarde, el avión del piloto mexicano. El sitio exacto se indicó con una enorme bandera de México, plantada en medio de lo que es hoy un cultivo de chícharos. Posteriormente, se realizó una visita a la tumba de Pérez Gómez, en el cementerio de Sassy, donde, tras un minuto de silencio, Dorothy Pratt leyó un poema, en memoria de su exnovio, y los presentes depositaron flores en su tumba. En el cruce principal del poblado, Levavasseur y Pratt develaron una placa con el nombre de Pérez Gómez. Esta historia es única. Era joven, bien parecido, admirable, no quería volar para combatir sino por el placer de volar. Vino desde México, un país que oficialmente aún no entraba en la guerra, para participar en la liberación de Europa. Era un poeta, dijo Jean-Pierre Benamou, fundador del Museo de la Batalla de Normandía de la cercana ciudad de Valleux, que ha seguido con mucho interés el caso Luis Pérez Gómez. Eduardo del Río agradeció oficialmente a Sassy y a Dorothy Pratt por el homenaje y el recuerdo a un valeroso soldado mexicano. Nuestros agradecimientos nunca serán suficientes, nos liberó del yugo nazi, dijo Bernard Levavasseur, alcalde de Sassy. Contrario a los pilotos mexicanos, enrolados en la USAF, que adquirían la nacionalidad estadounidense al momento de enrolarse, en la Real Fuerza Aérea de Canadá no era necesario adquirir la nacionalidad canadiense. Pérez Gómez murió manteniendo la nacionalidad mexicana. No importan los colores de tu bandera. No importa en qué bando estés. Esta es la Segunda Guerra Mundial. En ella se enfrentarán los mejores combatientes del mundo. Esta guerra será recordada por el resto de la historia de la humanidad. Y a los héroes que en ella pelearon. Como esta, hay muchas historias más de mexicanos, que pelearon y murieron, en la Segunda Guerra Mundial.